en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 1, Génesis 1, 26 al 31. Voy a dar lectura, por favor, síganme con su vista. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento y todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Pueden sentarse, hermanos. El Dios Todopoderoso, el Elohim, cuando se menciona la palabra hagamos, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso se habla en plural. Ahí está el Elohim, el Creador, obrando maravillosamente en un pasaje que nosotros ya lo hemos leído y quizás releído muchas veces, hablando de que el Señor hace a su imagen y semejanza al ser humano. Analizando esta palabra, estaba viendo yo que después de que el Señor hace al hombre, no solamente lo hace, sino que le da una encomienda muy importante de multiplicarse, de señorear sobre la tierra, de someter todas las cosas, pero no sin antes bendecirlo. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios con estas palabras. Todos hemos pensado, sabemos, conocemos que el plan de Dios y el propósito principal de Dios al hacer el ser humano era de que multiplicara la raza humana, que se multiplicara, y es verdad, que fueran fructíferos, que llenaran la tierra y la sometieran, que señorease, dice otra versión antigua, para que señorease sobre todas las cosas. Está hablando como base de la palabra señorío o autoridad. Pero antes de eso, antes de que el hombre empiece a hacer eso, dice la palabra que Dios lo bendijo con estas palabras. Que al darle la encomienda, no quiero llamarlo una orden, sino una dirección del Creador para sus criaturas, un formato de dirección, le está dando una visión reveladora, le está dando una encomienda preciosa. No es sino antes bendecirlo. Está Dios bendiciendo a lo que Él hizo. Y después de bendecirlo, le está dando una autoridad sobre las cosas que Él mismo como Creador hizo. No el hombre, Él mismo lo hizo. Los bendice con estas palabras: sean fructíferos, den fruto,
para que entendamos, hermanos, que el dar fruto es una bendición divina. Es un plan divino. Multiplicarse es bendición divina, el tener hijos. Llenar la tierra como raza es una bendición. Y someterla, todas las cosas que hay aquí en la tierra que Dios nos permite someter bajo nuestros pies, es una bendición. Cuando el Señor dice que, la palabra dice que el Elohim, aquí todavía está el Elohim, el Dios Todopoderoso, hace al hombre, en Génesis 1:26, el primer versículo que leímos, a su imagen y semejanza, y que tenga dominio, dice, o que señoree. La imagen y la semejanza de Dios también se transmite al hombre en la parte de señorear o de dominar. A nosotros nos gusta mucho que nos digan que somos hechos a imagen de Dios y que Dios no tiene hijos feos y qué hermosos que somos todos, ¿verdad? Pero no solamente en esa parte se refiere la Escritura. Dice que nos está dando una autoridad, un dominio sobre lo que Él ha hecho, pero nunca sobre otro ser humano. Ese ha sido el gran error de la humanidad, el querer someter a otro en cuanto a dominarlo. Ese ha sido el problema, la rivalidad que ha causado guerras, destrucciones masivas, grandes holocaustos humanos, el querer dominar un ser humano a otro ser humano. Maravillosamente, la palabra de Dios dice, en el 28, lo voy a repetir, fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra y someterla. Dominar, ahí dice, sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y el 29, también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Qué bendición, hermanos, y qué orden tan perfecto que el Señor está poniendo aquí. Cuando vemos la palabra aquí en el Génesis, cómo Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, debemos de tener una gran sabiduría de Dios en nosotros guardada. Nosotros tenemos que tener mucha inteligencia, porque somos hechos a imagen del Señor. No era fácil para los oídos de Adán escuchar esto, como para ningún ser humano que le digan usted es muy sabio, uno no se lo cree. Usted es muy inteligente, uno como que no se lo cree. Porque uno se olvida quién fue su creador. Cuando nosotros entendemos a qué magnitud el Señor nos hizo, aunque sea un 50%, no digo que el 100%, no lo vamos a entender hasta que estemos en su presencia, pero cuando entendemos un poco la grandeza, el poder y la autoridad, el dominio del Señor que nos hizo, del Elohim que nos creó, hermanos, nosotros entraríamos en una dimensión en la que podemos hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Porque Él fue el que nos creó. Y lo primero que le dice, fíjate nada más, qué ventaja, qué bendición tan grande, que inmediatamente que Dios es el hombre, le da autoridad para señorear. No para que los señoreen, para señorear.
sobre todas las cosas que el Señor hizo. Y hablando de señorear, esa es la parte donde vamos a entrar ahora. Aquí vemos al Elohim, al creador de todas las cosas, al creador de nuestra propia vida, al que nos pone en una bandeja de plata hermosamente cómo hacer las cosas. Cómo tener dominio sobre las cosas para que las cosas no nos dominen a nosotros. A ver si me va entendiendo. Desde el principio Dios pensó en su plan divino que tú pudieras dominar sobre lo material, sobre lo natural, para que eso no se enseñoreara de ti o no te ordenara a ti y a mí. Estoy explicando un poquito más para que entiendan todo lo que abarca el ser hechos a imagen de Dios. Para empezar, usted tiene que creerlo. Si usted no lo cree, usted no se puede meter en ese molde hermoso. Pareciera que cuando se habla de ese versículo, por algo que nos queda tan lejos, tan distante a nosotros, pero no es así. Está tan cerca como que nuestro corazón está latiendo si usted se lo toca. Así, de real, es nuestro Dios que nos hizo. Y así de real es su palabra esta, por muy antigua que parezcan las primeras palabras de Génesis. El Señor nos da una cobertura tan maravillosa desde aquel tiempo hasta ahora que dice: yo te puse a ti para señorear, para que nadie te señoree. Yo creo que si nadie dice amén no me están entendiendo. El Señor, ahora sí, ya no el Elohim, el Adonai, el Señor, nos está dando autoridad para nosotros señorear sobre las aves las aves del cielo, los peces del mar, todo lo que existe, la tierra, producirla, trabajarla, tomar de lo que produce, procrearnos como raza humana, hermosamente poder bendecir a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. Una palabra de bendición que se extiende. Dice: los bendijo. Antes que Adán y Eva empezaran a hacer las cosas, antes que se les ocurriera, porque no se le había ocurrido como a usted y a mí, antes, dice, los bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ya estabas bendecido desde antes de nacer. Ya Dios tenía bendición para ti desde antes de nacer. El Señor los bendice, les da autoridad. Este Señor, la palabra es el Adonai, en el hebreo es Adonai. ¿Qué significa la palabra Adonai? El que amamanta. El que amamanta. El seno que amamanta, que nutre, que da vida. Elohim, el creador. Adonai, el que da vida. Dice el Salmo 8 que el Señor hizo al hombre poco menor que los ángeles, para que señorease sobre todas las cosas. Cuando nosotros, hermanos, no hemos recibido eso en fe, nosotros seguimos siendo dominados por la carne, por las emociones, por las condiciones de la vida, por los problemas que vivimos, por muchas cosas. Cuando no hemos entendido nuestra posición, no solamente como hijos salvos por el Señor, porque todos lo necesitamos como un Salvador en un momento dado, sino como hijos de nuestro Señor, el Adonai. Quisiera que buscáramos rápidamente unos pasajes muy hermosos
en los que vamos a entender un poco de lo que es el Señor. Segundo de Reyes 1, 3 y 4. Lo voy a leer rápido. Sígame rápido con su Biblia. Vamos a buscar varios pasajes para que entendamos quién es este Señor, creador de todas las cosas, y que te ha dado autoridad para que tú tomes lo que es tuyo. 1, 3 y 4 de Segundo de Reyes. Dice: pero el ángel del Señor le dijo a Elías, el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Ya no le busque más. ¿Quiénes buscan a otros dioses? ¿Quiénes buscan en los ídolos? ¿Quiénes buscan en recursos que no son netamente o directamente de parte de Dios? Los que no le han conocido como Señor. Los que quizá le han conocido, pero no como Señor. Los que no han permitido que Dios señoree en sus vidas. Pues ese Adonai, porque en el escrito sagrado, en los originales está la palabra Adonai, el Señor, el que te amamanta, el que te da vida, es el mismo que en esta palabra dice: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Por buscar donde no te mandé, por buscar donde no estoy, por buscar donde no me agrada que vayas tú. Pasamos rápidamente a Isaías 66, del 6 al 16. Isaías 66, 6 al 16. Una voz resuena desde la ciudad, una voz surge del templo, es la voz del Adonai, que da a sus enemigos su merecido. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. No se distraiga, si no lo encuentra, siga escuchando. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. ¿Podría yo abrir la matriz y no provocar el parto?, dice el Adonai. ¿O cerraría yo el seno materno siendo que yo hago dar a luz?, dice tu Dios, el Elohim. Mas alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella todos los que la aman. Salten con ella de alegría todos los que por ella se conduelen, porque ustedes serán amamantados y saciados y hallarán consuelo en sus pechos. Por eso los judíos le llaman Adonai al Señor, porque ellos saben que Él es el que amamanta a ese pueblo. Él es el que mantiene ese pueblo hasta el día de hoy. Y hallarán consuelo en sus pechos, beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchidos senos, porque así dice el Adonai: hacia ella extenderé la paz como un torrente y la riqueza de las naciones como río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas, como madre que consuela a su hijo. Así yo los consolaré a ustedes en Jerusalén, serán consolados. Cuando ustedes vean esto, se regocijará su corazón y su cuerpo florecerá como la hierba. El Adonai dará a conocer su poder entre sus siervos y su furor entre sus enemigos. Ya viene el Señor con fuego, o el Adonai con fuego. Sus carros de combate son como un torbellino. Descargará su enojo con furor y su reprensión con llamas de fuego. Con fuego y con espada juzgará el Señor a todo mortal. Muchos morirán en manos del Adonai.
siempre que habla del Señor que viene con mano vengativa, que viene con furor, que viene con fuego, que traiga mortandad, justicia, siempre va a ser el Adonai. Estoy poniendo esta plataforma para que nosotros entendamos la parte de señorear nosotros. Sé que aún no lo entienden. Vamos a ver Ezequiel 11, 22 al 25. Ezequiel 11, 22 al 25. Dice: los querubines desplegaron sus alas, las ruedas estaban junto a ellos, y la gloria de Dios, ahí está el Elohim, la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria del Adonai, del Señor, se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. En una visión, un viento, dice Ezequiel, me levantó y me trasladó hasta donde estaban los exiliados de Babilonia, y la visión desapareció. Entonces les comuniqué a los exiliados lo que el Adonai me había revelado. El Señor, el que hace este tipo de cosas, hermanos, las cosas sobrenaturales que visiblemente podemos nosotros captar, como la exposición de un cuerpo de un lugar hasta otro, como le pasó a Ezequiel y le ha pasado a muchos siervos de Dios. De un lugar, de un extremo, ese cuerpo humano, ese que fue hecho a imagen de Dios, el Señor con un propósito, llevarlo hasta otro extremo. Eso es conocer al Adonai. Eso es tener al Dios Todopoderoso como Señor. Cuando nosotros vemos lo que sucede al principio de este pasaje, está hablando de la gloria de Dios. Pero el que participa de la gloria de Dios, fíjese como después ya no dice Dios, dice Señor. Ahí entra, ahí está la presencia, ahí entra la parte de Adonai, que es el que dice que lo elevó en una visión y lo levantó y lo trasladó a otro lugar, donde fue y reveló a los exiliados Ezequiel lo que el Señor le había revelado. Quiero que por favor pongan atención y entiendan un poquitito, por lo menos, a qué Señor me estoy refiriendo. Quiero con este mensaje llamarle la atención a ver si el Señor al que yo estoy predicando es el mismo Señor al que usted le ha creído. Es el mismo Señor al que usted un día recibió en su corazón. Y es el mismo Señor al que ahorita debemos estar obedeciendo. Veamos el siguiente pasaje. Ahí mismo Ezequiel, capítulo 17. Versículos 11 al 21, leo rápido. Ezequiel 17, 11 al 21. El Señor, o el Adonai, me dirigió la palabra: pregúntale a este pueblo rebelde si tiene idea de lo que significa todo esto. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó a su país al rey de Judá y a sus funcionarios. Luego tomó a uno de la familia real y lo obligó a firmar con él un tratado bajo juramento. Y se llevó a la flor y la nata del país, o sea, los príncipes de Israel, lo mejor de la sociedad. Sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió mensajeros a Egipto para conseguir caballos y un numeroso ejército. ¿Y tendrá éxito y podrá escapar el que se atreva a hacer esto? ¿Acaso podrá violar el tratado y salir con vida? No, sino que morirá en Babilonia, el país del rey que lo nombró y con quien hizo un juramento que no cumplió y firmó un tratado que violó. Yo, el Adonai omnipotente, lo juro por mí mismo. Ni el faraón con su gran ejército,
y numerosas tropas, podrá exiliarlo en la guerra cuando se levanten rampas y se construyan torres de asalto para matar a mucha gente. El príncipe de Judá quebrantó el juramento y violó el tratado, así que por haber hecho todo esto, a pesar de su compromiso, no escapará. Espero que estén conmigo, que no me pierdan el hilo. A pesar del compromiso que hayamos hecho, dice la palabra, y la altura o el cargo que tengamos o el conocimiento que tengamos, dice, no escapará. Por tanto, así dice el Adonai omnipotente, juro por mí mismo que lo castigaré por haber faltado al juramento y violado el tratado. Le tenderé mis redes y caerá en mi trampa. ¿Dios haciendo esto? Claro que sí. Tiene toda la autoridad para hacerlo cuando uno de sus súbditos se rebela contra él. Lo llevaré a Babilonia y lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Si quieren subrayar la palabra sería muy bueno. Lo mejor de sus tropas caerá a filo de espada. Los que aún queden con vida serán esparcidos a los cuatro vientos. Así sabrán que yo soy el Adonai. Lo he dicho. ¿Qué nos enseña este pasaje? Especialmente el versículo 19 y el versículo 17. El Adonai, hermanos, no hay uno como Él en la tierra. Es el único Señor que jura por Él mismo. Jura por Él mismo. Por su propio nombre. Porque no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Cada vez que nosotros vemos en la palabra un juramento por Él mismo, es algo que tenemos que tomar con mucha seriedad. Es algo a lo que los judíos le tienen pavor. Escuche bien, ver estos pasajes. Pavor. Porque conocer a un Señor como el que hemos conocido y fallarle al trato que hicimos con Él, hermano, es caer en manos del Dios vivo. Es caer en manos del Dios vivo. El único, el Adonai es el único que jura por Él mismo. El único que puede respaldar sus palabras con toda la autoridad y santidad que el Señor tiene. Vamos a entrar en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento del Adonai? Lucas 2:11. Un pasaje que se usa mucho en la Navidad, muy hermoso, pero que tiene un gran contenido del propósito del Adonai. Un pasaje que generalmente se usa con un motivo de salvación o redención. Pero veamos, dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Esa es la primera instancia de conocer al Hijo de Dios como un Salvador, que es Cristo, el Señor. Nadie lo puede tener como Señor si no fue su Cristo, el que quedó clavado en la cruz del Calvario. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Esta es una palabra unida con una gran relación. El Salvador, el Señor, el que tiene toda la autoridad para salvar, el que tiene toda la autoridad como el Adonai para rescatar, para liberar, para perdonar, para limpiar de pecados, es el mismo Señor. Adonai, que se refería a los pasajes que leímos del Antiguo Testamento, es el mismo, ahora revelándose
a nosotros como pueblo gentil un Salvador que todo mundo necesitábamos, que nos sacara del embrollo en el que estábamos, del enredo de vida que traíamos, de la suciedad en la que veníamos. Un Salvador, el rescatista, vamos a llamarlo así. Pero Él no quiere quedar nada más como el salvavidas, sino que entendamos que fue por el sacrificio del Cristo en la cruz del Calvario, que a través de eso y de esa obra salvadora, redentora, ahora nosotros lo tomemos a Él como nuestro Adonai, como nuestro Señor. ¿Qué dice la carta a los romanos? En Romanos 10:9, un versículo muy conocido. El apóstol Pablo a los romanos dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Adonai, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que el Elohim, el Dios Todopoderoso, lo levantó entre los muertos, serás salvo. Pero hoy en día se predica un evangelio tan diluido que solamente le dicen a la gente: ya eres salvo, hiciste la oración de fe, ya eres salvo. Y todavía no aprenden a tener al Señor Jesús como Señor, a ese Salvador como Señor. Todavía la persona sigue haciendo lo que se le antoja y no se da cuenta que está transgrediendo esa bendición que Dios le dio de que Él señoreara sobre las cosas. Sin embargo, cuando Cristo no es Señor en nuestra vida, las cosas siguen señoreando sobre nosotros. La humanidad nos señorea, las circunstancias nos señorean, nos enferman, nos causan problemas. ¿Por qué no hemos entendido esto? Que el que confiesa con su boca que Jesús es el Adonai y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Será salvo. No se brinca la palabra salvo. Está hasta el final. El apóstol Pablo hablando a los Corintios, 2 Corintios 4:5. Dice, 2 Corintios 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que aprender a abrir la Biblia rápido, hermanos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El apóstol Pablo sabía que usar la palabra Señor en ese tiempo era para que le cortaran la cabeza, porque al único que se le podía llamar Señor era el César, a los césares, a los gobernantes. Sin embargo, él lo hacía, no le importaba, no le avergonzaba llamarlo Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes. ¿Por causa de quién? De Jesús. Servidores por causa de Jesús. Solamente aquel que tiene a Jesucristo como Señor. Qué experiencia tan hermosa, hermanos, para los discípulos. Poder ir día con día. Dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que se iban convirtiendo. Gente. Esa gente no veía a Jesús como lo vieron ellos, pero veían a Jesús en ellos. ¿Me explico? Ellos no vieron a Jesús, la iglesia primitiva no conoció a Jesús personalmente. Los discípulos sí. Pero ¿qué era el cambio tan extraordinario? Que esa gente se convertía porque veía a Cristo señoreando en la vida de esos discípulos. Mientras que tú vivas
siendo señoreado por Jesús, por el Adonai, la gente siempre va a ver a Cristo en ti. Acuérdate de la bendición del Génesis. Y quiero que la unas a lo que estoy hablando en este momento. Antes de ponerlos a trabajar, antes de decirle, vayan a la cama y hagan niños, antes de decirle, levanten los cultivos, las cosechas, todo va a ser para ustedes, los bendijo. Antes de la bendición de Abraham, nos bendijo el Señor a toda la raza humana. Y hermosamente nos bendijo para señorear, no sobre los demás, sobre los animales y sobre todo lo que el Señor pone a nuestro alcance, que nosotros podamos ser como a su imagen, señores. Dice la Biblia que cuando el rey Belsasar quería saber la interpretación del sueño de aquellas figuras que veía en la pared, dijo que trajeran a los magos adivinos, toda esa gente estudiosa, sabios, y que el que le adivinara iba a ser el tercer señor del reino. Y ninguno le adivinó. El que recibió revelación, no adivinación, sino revelación del Señor, fue Daniel, su siervo. Y tenerlo como el tercer señor era vestirlo de púrpura, poner un anillo, y se le estaba dando la autoridad de Señor. Aquí estoy hablando de un señorío humano. Aquí cuando nosotros regularmente a una persona le llamamos señor es porque tiene una posición económica o es porque tiene un título en tal parte, entonces nosotros entendemos eso como señor. Esa es la parte humana. Pero aquí estamos hablando del señorío de Jesucristo, del Señor Jesucristo con la voz de autoridad, con la voz de mando, como el único que jura por sí mismo, como el único que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como el único que dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso solamente lo hace el Adonai. Eso no lo puede hacer nadie. Nadie. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo como Señor, hermanos, podemos entender toda la autoridad que el Señor nos ha dado. Cuando el Señor Jesucristo no está siendo Señor en nosotros, porque no le permitimos señorear, vivimos una vida cristiana en decadencia. Nos movemos por otras influencias. Lo más hermoso que Dios nos ha dado, el enemigo o las circunstancias nos lo quitan de repente. De repente empezamos a tener una decadencia que ya no me interesa hablar a los demás. ¿Por qué no me interesa hablar a los demás? Porque el mismo espíritu está opacado en nosotros. ¿Qué están viendo en mí? ¿Con qué respaldo mis palabras? ¿Dónde está el Señor gobernando mi vida? ¿Dónde quedó aquel versículo viejo que confesé con mi boca que Jesús era Señor? Que le creí en el corazón. ¿Dónde quedó eso? Pasamos etapas en la vida cristiana en las que no vemos una victoria, no vemos un triunfo, parece que los dejamos de buscar. Parece que decimos, no, así que se quede a ver cómo va la otra. Cuando el Señor es un Señor de victorias. Dice que despliega con poder. Mueve las nubes con poder. Los cielos los estableció con poder. Domina sobre el mar con poder. Hace fecundar un vientre con poder. Sana con poder. Libera con poder. Limpia
limpia las heridas con poder. Sana los corazones heridos con poder. Perdona para enseñar a perdonar. Levanta la cabeza del que traía vergüenza con poder. Ese es el Adonai. Ese es nuestro Señor. Ese es la segunda persona de la Trinidad, a quien nosotros debíamos seguir fielmente, hermanos, fielmente. La expresión más grande del amor al Señor, al Adonai, sería, como hijos de Dios, sería la obediencia. Esa sería la expresión más grande de decir que lo amo, no con palabras, sino con la obediencia. El título de Señor de Señores, Rey de Reyes, solamente a Jesucristo se le da. Hay reyes todavía en varias partes del mundo, hay países, naciones que todavía son gobernados por reyes. Pero nada más se le dice el rey Fernando de Escocia, el rey Juan Carlos II de España, pero no se le dice Rey de Reyes. No se le dice Señor de Señores. Solamente a Jesucristo se le dio ese título. Solamente a Adonai. Solamente a nuestro Señor. Hermanos, el objetivo más grande de nosotros como hijos de Dios debía ser obedecerle. Y pareciera que como hijos mimados cambiamos la frase y pensamos que es pedirle. Eso viene de una tradición católica, pedirle a Dios. Pero en la tradición judía aprendemos que es obedecerle. Son dos cosas muy diferentes. Es bien hermoso cuando a uno se le da algo sin que uno lo pida. Nomás haga la comparación. ¿Qué sabiduría hay en eso? Qué hermoso es cuando uno recibe algo de Dios sin que uno se lo haya pedido. Pero qué feo capricho y qué ignorancia y qué poca espiritualidad buscar a Dios solamente para pedirle. Porque como hijos suyos, dice que si no escatimó a su propio hijo, ¿por qué no nos va a dar con él todas las cosas? De hecho ya nos las dio, pero nosotros no las podemos tomar, porque lo soltamos como Señor. Cuando tú lo tienes como Señor, tienes contigo todas las cosas. Tienes contigo todas las cosas. Porque nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios, que suple para sus hijos todas las cosas. Solamente que otra cosa esté señoreando en tu corazón o en tu vida. Al Señor se le obedece y se le honra, pero obediencia y honra son dos cosas diferentes. Puedes obedecer a Dios sin honrarlo, pero no puedes honrar a Dios sin obedecerlo. Obediencia y honra son dos cosas diferentes. Dios las quiere las dos, pero nosotros, para reflejar nuestro amor a Dios, para reflejar nuestra gratitud al Señor, es importante que lo honremos. Mucha gente dice, yo obedezco a Dios. Sí lo obedece, sí viene al templo, sí entra al templo, pero no lo está honrando. No se puede honrar sin obedecer. Se puede obedecer sin honrar. Es hacer las cosas a la fuerza porque las tengo que hacer o porque me toca. Es muy diferente. Al Señor, al Adonai, se le honra para que Él reciba esa participación de obediencia. La obediencia sin honra no sirve. La honra es el adorno de la obediencia. Por eso ante el Señor se le humilla totalmente. Se le rinde todo honor. Todo honor. Y es rendir, y es doblegar el corazón, que es el más terco, que es el más necio, que es el que nos da impulso de hacer lo contrario a lo que debemos hacer conforme a la voluntad de Dios.
Ese es con el que batallamos nosotros, con el corazón, que nos mueve mucho las emociones. Por eso dice la palabra que no podemos tener dos señores, no podemos servir dos señores, no podemos. Y mucha gente cristiana dice, yo no tengo dos señores. Sí, el otro señor es tu corazón todavía. Tú todavía haces más lo que dice tu corazón que escuchar y obedecer la voz que el Espíritu Santo te dice. Aunque el corazón se apachurre, no importa. El obedecer la voz del Espíritu Santo es vida y es vida eterna. El corazón se tiene que someter a la voz del Espíritu Santo. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se va a confesar para salvación. Cuando nosotros no analizamos la palabra, no la podemos sellar en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de muchas cosas. Hay muchas cosas que nos señorean, pero no Cristo. Si fuera Cristo, fuéramos cristianos victoriosos los 365 días del año. Estuviéramos entendiendo que la honra es más que la obediencia todavía. Porque practicando la obediencia, la honra se va a dar. Porque practicando la honra, la bendición va a fluir. Porque la gracia de Dios se manifestó sobre nosotros de manera sobrenatural. Y de manera sobrenatural, las cosas que el ojo no puede ver, Dios va a hacer. Dios va a ir aplicando a nuestra vida como una inyección, como un antídoto, lo que Él tiene nuevo para nosotros. Yo me encontraba una pareja de pastores ya ancianos, seguido, en un lugar donde yo iba a hacer unos pagos y estaban en la entrada de un mall. Y cada fin de semana que iba a hacer el pago, los hermanos andaban ahí agarraditos de la mano, con una bolsita, ya estaban jubilados los dos. Y yo les digo, hermanos, siempre me los encuentro en el mismo lugar. Y me dijo el pastor anciano, dice, ¿sabe por qué andamos aquí? Andamos gastándonos las bendiciones que el Señor nos da. Porque si no me las gasto, no me va a dar más. Y esa es una gran realidad, hermano. Nosotros tenemos la primera bendición de ser hijos de Dios. Pero la segunda bendición es ser siervos de Dios. El hijo es sí que ha conocido a Dios como el Adonai, como el Elohim, pero el siervo es el que ha conocido a Jesucristo como el Adonai, como el Señor. No hay Adonai si no hay siervo. Toda la gente quiere conocer a Dios como el Hijo de Dios o como el Salvador del mundo. Pero tú y yo, que ya lo conocemos de esta manera, el Señor quiere que nosotros seamos sus siervos y que Él sea el Señor en nuestra vida. Que Él sea el Señor en nuestra vida. Hay una bendición que Dios les dio desde el Génesis, lo que leí ahí, 1:26, que a lo mejor usted no la ha disfrutado. Vuelvo atrás. Hay una bendición que dice que tú podías señorear, tú podías gobernar sobre las cosas. A lo mejor tú no la has usado esa bendición. A lo mejor ni sabías ni te habías enterado que ahí estaba para ti, para mí. Pero cuando tú tienes a Jesucristo como el Señor de tu vida, más grande que tu esposa, más grande que tu esposo, que el novio, que tu abuelita, que tu mamá, Él va a ser Señor. Por eso dice, ninguno que no deje padre, hermanos, familia, puede ser digno de mí. Porque Él quiere ser el único Señor en nuestra vida. El único Señor. Y ese Señor, hermanos, ya nos ha dado unas probaditas, vamos a llamarlo así, muy hermosas de su poder en nuestra vida. El Señor nos ha dado la manifestación de su Santo Espíritu de varias formas a esta iglesia. Esta iglesia no tiene excusa si esta noche llegara el Señor de señores a tocar la puerta. Si esta noche se escuchara la trompeta de Dios, esta iglesia, tú y yo, no tenemos excusa.
No tenemos excusa de no haber escuchado del Adonai, del Señor. No tenemos excusa. Hemos oído la voz del Espíritu Santo claramente. Muchos aquí han tenido revelaciones, muchos han tenido sueños, muchos Dios se manifestaba en ellos en el altar de manera gloriosa. ¿Para cuántos Jesucristo es Señor? ¿Cuántos esperan al Señor? ¿Cuántos quieren honrar a ese Señor? Jesucristo, hermanos, quiere ser honrado en la ciudad. Usted no tiene idea la carga que los pastores traemos por esta ciudad ahora. No tienen idea. Quizá los intercesores un poco. Yo hace 15 días que mi esposo se fue y les di la primera noticia de esto. Como que muchos se quedaron en el aire. Yo esperé que el otro día iba a estar lleno el lugar de la oración y no vinieron. Ni el sábado, entiendo que esté trabajando esta semana. El sábado dije, va a estar llena la oración. No vinieron. Parece que a la iglesia no le interesa lo que pueda pasar en cualquier momento en la ciudad. Con ese anuncio de lo que la señora Parker quiere hacer acá. Ha habido reunión tras reunión. Ahora estuvieron ustedes también allá en la reunión. Ya entendieron un poco más lo que les dije yo. Vino el gobernador, ni se esperaba al señor Rick Perry, y ahí estuvo. Está pesada la cosa aquí en Houston, hermanos. Esto está que arde. Es como una bomba de tiempo. Hay un peligro latente para nuestras familias, para sus hijos, para mis hijos, los nietos de nosotros. Toda la comunidad evangélica se tiene que levantar en pie y en voz de guerra. Les pedimos que ayunaran, por favor. Nosotros como pueblo de Dios nos tenemos que distinguir. Ahí los homosexuales y las lesbianas se levantan en el nombre de ¿qué Señor? Satanás, no tenga miedo de decirlo. Ellos están dominados por él. La alcaldesa también. Hay un grupito de profetas de la ciudad que están todos los lunes orando ahí fuera de la alcaldía. Y Dios les ha revelado muchas cosas. Y los pastores hemos ido a ciertos eventos. Pero esto es algo que va a afectar. Si nosotros nos callamos, el león sí tiene la boca bien abierta para tragar. Si nosotros nos callamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si ustedes callan, las piedras van a hablar. Y las piedras golpean, hermanos. Nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y orar y rogar y suplicar y clamar que el Señor obstaculice, confunda los planes de esta señora, que se levanten muchos votos en contra, que de esa manera se está provocando un avivamiento en Houston. Qué bueno que estas cosas pasen, para que se mueva el pueblo de Dios, para que despierte el pueblo de Dios. Si tiene que venir una persecución, que venga, gloria a Dios. A veces sí despiertan muchos que están dormidos. A veces sí una el que nunca ayunaba. A veces sí entiende que tiene que ser Jesucristo Señor en su vida, Jesucristo Señor en su casa, Jesucristo Señor de señores en la ciudad. No se trata de decir yo soy de la iglesia fulana. Allá en el cielo no va a haber denominación y le van a pedir la tarjeta de querigma de ninguna otra. Se trata de mostrar aquí quién señorea nuestra vida, hermano. Todo esto está provocando el enemigo para que las familias se dividan más. Para que la moral que ya casi ni hay se vaya más a los suelos. Y los hombres que anden vestidos de mujer puedan entrar a los baños de las mujeres. Así dicen los documentos que nos dieron a nosotros. Que para que tengan libertad de expresión y para que no sean discriminados. Fíjense nada más hasta dónde estamos llegando. ¿Y el pueblo de Dios qué está haciendo? Encerrando a Jesucristo en la iglesia. Póngase de pie, vamos a orar.
Yo quiero pedirles, hermanos, lo que el Señor me ha puesto en el corazón, es que hagamos un clamor por la ciudad. Y nosotros no podemos clamar nomás así. El Señor Todopoderoso, el Adonai, está en nuestro corazón. Y si hay que rasgar el corazón, porque dejamos que algo se guardara ahí, hermanos, estamos haciendo división en el pueblo. Dijo el Señor que sacaran la maldición o el anatema del pueblo. Si alguien no está de acuerdo en esto, es mejor que se salga, porque va a ser muy atacado, porque estamos en una guerra espiritual. El Señor es Señor de la iglesia. Y nos están pidiendo, y sentimos de corazón desde ese día, yo sentí una gran carga, que tenemos que orar por la ciudad. Por la gente que está ahí en el cabildo de la ciudad, que son cristianos, que están en una gran lucha, que no importa que tengan que perder sus trabajos, pero ellos nos quieren que los muevan para poder seguir siendo voz del pueblo allá adentro. Está dividido la alcaldía. La mitad son gente perversa, pagana. Ustedes saben de qué tipo de gente estoy hablando. Y los otros son creyentes. Tenemos que orar por ellos que están ahí. Dios puede usarlos poderosamente, pero nuestra oración es importante que provoque algo fuerte allá. Que ese principado y potestad que se está moviendo en Houston, en las 4 partes aquí redondas de Houston, el Señor le quite toda fuerza. El Señor anule toda su actividad. Y que nosotros en nuestra fe podamos cubrir este propósito. En nuestra oración podamos cubrir, en nuestro ayuno podamos cubrir. Eso es pelear en el nombre de Jesús. Eso es guerrear en el nombre de Jesús. Por la paz de nuestra ciudad, por nuestros niños, nuestros jóvenes y los ancianos. Que el Señor tenga misericordia de Houston, Texas. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor.